Apreciados estudiantes, tengan todos ustedes una feliz, plácida y alegre semana. El día de hoy vamos a abordar el tema de la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información. Pero antes de abordar estos conceptos de sociedad del conocimiento y sociedad de la información, debemos asimismo generar un contexto, es decir, ubicarnos en el tiempo y en el espacio y saber qué estaba sucediendo en el mundo, de dónde sale la consolidación de estas sociedades de la información y el conocimiento y de, a partir de en qué momento histórico comienza a consolidarse esto y cómo todo esto ha modificado y ha determinado en gran medida el estilo de vida actual de la humanidad. Muy bien, entonces, teniendo esto en cuenta, debemos ubicarnos primero que todo en la primera industrialización, ¿vale? Nos debemos ubicar en la primera industrialización, todo posterior a la primera revolución industrial, ¿sí? Y gracias a la revolución industrial, de la consolidación de la máquina, y de las máquinas que cada vez hacían más eficiente y más efectivo el trabajo humano, ¿cierto? Aparece en el planeta una nueva forma de producir, ¿vale? Y esta nueva forma de producir hace varios cambios en las dinámicas de consumo y en las dinámicas propias del sistema económico imperante, que es el capitalismo. Entonces, en primer momento, la producción antes de la revolución industrial, antes de la industrialización, era una producción eminentemente artesanal, ¿sí? Y un producto de alto costo, pongamos un ejemplo, un automóvil, al ser producido de una forma artesanal, era un producto que primero, producir un solo automóvil demandaba bastante tiempo y demandaba bastante trabajo de varias personas. En ese sentido, tras pagar el tiempo de varios empleados más materia prima y todo lo necesario para producir un solo automóvil con técnicas artesanales, hace que el coste de producción de ese auto sea en extremo elevado, es decir, que sea bastante costoso, ¿sí? Pero resulta que hay un empresario norteamericano llamado Henry Ford, famoso porque pues es quien funda la multinacional de automóviles Ford, ¿vale? Y él le entrega al mundo su nuevo paradigma de la producción, ¿sí? A esto se le llama Fordismo, ¿cierto? Y desde el punto de vista de la producción industrial se llama la línea de producción, ¿vale? En la línea de producción, toda la producción industrial se desarrolla gracias a un invento que se llama la línea de producción. En la línea de producción hay una serie de personas que tienen una y solo una función específica y en el momento que va llegando la línea de producción a su puesto de trabajo, debe desarrollar eso. Y se supone que la sinergia entre las distintas actividades de las distintas personas optimiza el proceso de producción. De tal manera que permite una producción industrial a gran escala, acelerada y que baja los costes de producción. Entonces aquí tenemos una consolidación de un mundo construido ya en torno a el consumo, ¿vale? A la producción desaforada de bienes y al consumo también desaforado de bienes, ¿vale? Posterior a este Fordismo, ¿cierto? El mundo, ¿sí? El mundo comienza a tener una serie de dinámicas, ¿cierto? Y estas dinámicas de la posguerra, estas dinámicas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, recuerden lo que habíamos planteado en el siglo XX. El siglo XX es el siglo de los mayores avances técnicos, tecnológicos y científicos de la historia de la humanidad. Sin embargo, también es el siglo en el que las personas más se mataron entre sí, Primera y Segunda Guerra Mundial y el periodo de Guerra Fría, que no necesariamente fue una paz absoluta. ¿Vale? Para explicar este contexto voy a utilizar mucho varios conceptos del filósofo francés e historiador Michel Foucault. ¡Calvo! Foucault nos plantea en primer lugar que esta sociedad del conocimiento, aunque no lo haga de una manera directa, porque no lo plantea así, pero sí es posible hacer la relación,
que el mundo empieza a configurarse a partir de la consolidación de lo que él llama las epistemes. ¿Y qué son las epistemes para Michel Foucault? Las epistemes para Michel Foucault son una serie de conocimientos y saberes expertos. ¿A qué me refiero con expertos? Es decir, una serie de conocimientos surgidos de esta ciencia moderna europea de la que habíamos hablado en clases anteriores, ¿cierto? Que nos va a permitir establecer leyes y las funcionalidades de todas las dimensiones de la vida, ¿vale? Entonces, Michel Foucault, él plantea que aparecen los saberes expertos. Entre los saberes expertos está la medicina occidental, ¿cierto? Dentro de los saberes expertos está la psiquiatría, dentro de los saberes expertos está el derecho, dentro de los saberes expertos está el tratamiento médico, el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento de los ancianos, ¿cierto? Y el tratamiento de toda una serie de capas de población que, ojo, lo plantea Foucault, no son importantes para el sistema económico que se está consolidando en el mundo. Pero a eso vamos a un poquito más adelante. ¿Listo? Entonces, Foucault plantea que estos saberes expertos derivaron en un aumento de la expectativa de vida de las personas en el mundo, ¿cierto? Si las personas antes vivían 20, 30 años porque las condiciones de salubridad, las condiciones de higiene, todo este asunto, ¿cierto? Dificultaban o hacían, ¿cierto? Que la vida no durase tanto, ojo, pero Foucault también plantea, no era solamente eso, es que las condiciones de explotación laboral, ¿cierto? Y las condiciones inhumanas que el mismo ser humano ha ejercido contra el ser humano, que también lo plantea Marx como la explotación del hombre hacia el hombre, ¿cierto? O, hablándolo políticamente correcto, del ser humano al ser humano, ¿cierto? Ha derivado también en estas muertes prematuras de las personas. Entonces, Foucault plantea esto, estos saberes alargan la vida. Entonces, consolidaciones de cosas como la eugenesia, la higiene, ese tipo de cosas, la medicina, prolonga las vidas. Y obviamente, pues para los empresarios y dueños de los medios de producción, pues esto es buenísimo, porque si un obrero vive más, va a producir más. Y si un obrero vive algo más contento, va a producir mejor. ¿Vale? Entonces se producen todos estos saberes expertos y se configura la sociedad, ¿cierto? ¿En torno a qué? A quienes son útiles para el sistema económico, capitalismo y posterior neoliberalismo, y quienes no son útiles para esto. ¿Y qué hacemos con las personas que no son útiles? Pues los metemos a un panóptico. Entonces, ¿qué es un panóptico? Un panóptico, según Michel Foucault, es un edificio o lugar de normalización. Es decir, es un lugar donde se le enseña conducta a todas y cada una de las capas de población que no son útiles para el proceso de producción económica. Es decir, las poblaciones que no son económicamente activas o económicamente productivas. ¿Y quiénes son ellos? Los niños, los ancianos, los enfermos mentales y los criminales. ¿Cierto? Y aquí es donde viene el asunto interesante del panóptico. Una escuela, un hospital psiquiátrico o sanatorio mental, un hospital, un ancianato y una cárcel tienen exactamente el mismo diseño. Y es que son edificios donde a las personas se les enseñan normas de conducta. ¿Sí? Miren que todos estos edificios tienen las mismas características. Es un lugar donde tú puedes entrar, pero no puedes salir cuando tú quieras, sino cuando un representante del saber experto, es decir, de estas epistemes de Foucault, te permita salir. ¿Sí? Ahí está lo interesante. Tú entras a la escuela y no puedes salir cuando quieras. Tú entras a una cárcel, no puedes salir cuando quieras. Tú entras a un hospital, tampoco puedes salir cuando quieras. Lo mismo con un hospital psiquiátrico, con un ancianato. ¿Qué tienen en común todas estas poblaciones? Que no son productivas, ¿cierto? Y que se pueden convertir en una distracción para la población que sí es productiva. Entonces, ¿en qué se convierte? ¿Para qué sirve la escuela? Hombre, como una guardería donde cuidar a los jóvenes, adolescentes y niños, ¿cierto? Para que los padres puedan producir económicamente tranquilos, sabiendo que se les están cuidando sus hijos y que posiblemente no estén en sus casas reproduciéndose como roedores, ¿sí? Ese es uno de los parámetros. Lo mismo, ¿cómo nos cuidan a los viejos? ¿Dónde encerramos a quienes están por fuera de la ley?
¿Qué pasa con las personas que están desequilibradas mentalmente? ¿Y qué pasa con los enfermos? ¿Cierto? Entonces hay unas instituciones que si bien son útiles, ¿sí? Son útiles, sus intenciones son eminentemente económicas, ¿sí? Y son para mantener un statu quo de producción industrial. ¿Listo? Bueno, dicho esto, ahora sí vamos con la sociedad del conocimiento. Con la consolidación de todo este panorama, ¿cierto? De los saberes expertos, de la consolidación de la ciencia y cómo la ciencia empieza a determinar cómo debe funcionar la vida en los distintos poblados, ciudades, etcétera. Miren cómo aparece esta sociedad del conocimiento y aparece con una serie de inventos. Primero es la televisión. ¿Sí? La televisión, ¿cierto? Funge o funciona como el medio, ¿cierto? De entretenimiento por excelencia. Y además de ser un medio de entretenimiento por excelencia, de igual manera también es un medio de transmisión de información, de transmisión de conocimiento y más grave aún, de manipulación de información en el planeta, ¿sí? Todo el mundo le hace caso a la caja idiota, como dicen los Simpsons. Todo el mundo le hace caso a la televisión, sin chistar. ¿Sí? ¿No creen? Miren en sus entornos inmediatos, en entornos populares, que las personas, si lo dice tal noticiero, tiene que ser verdad porque lo están diciendo en la televisión. Es decir, el mismo sistema, esta misma sociedad del conocimiento le ha dado tanto peso a los medios masivos de comunicación que los plantea como una fuente inobjetable. Y eso es un error. Y eso es peligroso. Y eso ha derivado en conceptos como la posverdad y las fake news que son tan populares y tan fuertes hoy en día. Entonces, miren cómo a partir de allí surge toda esta sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento no contaba con la consolidación de la revolución más grande del planeta después del descubrimiento del fuego, que es Internet. ¿Sí? Internet fue una revolución. Paradójicamente, ¿quién inventa Internet? Lo inventa DARPA. ¿Y qué es DARPA? DARPA es una multinacional, ¿cierto? Es una multinacional, eh, perdón, no es una multinacional, es una entidad gubernamental norteamericana, ¿cierto? Encargada de todos los asuntos de defensa. Es decir, DARPA es la entidad gubernamental estadounidense encargada de todo el asunto del ejército, de la defensa y de todo lo que tiene que ver con el poderío militar estadounidense. Ellos crearon Internet. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Internet revoluciona el mundo gracias al acceso a la información y al acceso al conocimiento. Gracias a Internet, ¿sí? Gracias a Internet, el planeta y los seres humanos podemos concebirnos como ciudadanos del mundo, no necesariamente ciudadanos de un entorno cerrado, sino ciudadanos del mundo. Esta sociedad del conocimiento, esta sociedad de la información, las TICs han permitido acercar al mundo y tiene una serie de factores que son muy interesantes y que son muy importantes, ¿sí? El poder acceder a la información de manera inmediata es muy válido, pero también hay que tener cuidado con ello. Toda esta generación de la información también es la generación de las fake news, también es la generación de la posverdad, también es la generación en la cual, ¿cierto? Todas estas transformaciones del mundo, ¿cierto? Han derivado en unas capas de población que precisamente por la globalización de esta información y de este conocimiento, ¿cierto? Pues homogeneiza la población, homogeneiza el mundo. Y eso es peligroso, porque claro, Internet podrá ser la fuente y el acceso al conocimiento mundial. Ojo, pero tampoco podemos dejar de lado el que hay conocimientos imperantes y conocimientos subalternos, ¿sí?
¿Y cuál es el conocimiento imperante? Pues hombre, depende de la capacidad de ejercer poder. Y al tener la capacidad de ejercer poder, puedo establecer qué es verdad y qué no lo es, o qué es normal y qué es anormal. A partir de allí empieza a construirse una dinámica cultural y eso ha derivado en que en esta sociedad del conocimiento, las personas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en América Latina, paulatinamente olviden cuáles son sus raíces culturales, cuáles son sus raíces ancestrales y quieran emular y copiar modos de vida que les han vendido como los correctos y como los que deben imitar, ¿sí? Y ese es un peligro grande de la generación del conocimiento, ¿sí? Los chicos ahora quieren ser K-popers, ¿sí? Pero ¿cuántos son seguidores acérrimos de los ajices? ¿Sí? Lo pongo como un ejemplo muy, muy sencillo. De tal manera que podríamos decir, apreciados y apreciadas estudiantes, que esta sociedad del conocimiento al mismo tiempo puede ser la sociedad de la ignorancia impuesta. No, 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 no. Bueno, sí. Ahí queda la pregunta para ustedes, apreciados estudiantes. ¿Sí? Muy bien. Ahora, este es el contexto y el panorama general de esta sociedad del conocimiento y sociedad de la información. Ahora, vamos a hablar de un concepto muy pequeño y rápidamente, también que nos sirve para ilustrar todo esto. Y es un concepto, ¿cierto? Es un concepto desarrollado por Richard Dawkins, ¿cierto? En 1976 en su libro El gen egoísta. Dawkins, en 1976, es la primera persona en plantear el concepto de meme. Así es, lo que todos creíamos que es algo tan actual, lo que todos ustedes creen que es algo tan actual y tan de ahora y tan de jóvenes como los memes, es un concepto que se ha venido desarrollando y se desarrolló desde 1976. Dawkins plantea lo siguiente, que los seres humanos transmitimos información por dos vías, la vía genética y la vía memética, ¿cierto? Los genes son lo que nos permite transmitir la información genotípica y fenotípica, es decir, de nuestros genes, de la conformación y de todo lo que nos hace seres humanos biológicamente, y fenotípico, es decir, de nuestra apariencia, ¿cierto? Esa se transmite de forma genética, pero también hay una transmisión de información memética, que es toda la información que se transmite generación a generación, ¿sí? Como ustedes pudieron ver, me gusta mucho utilizar ejemplos de los Simpsons. Los Simpsons son geniales en este aspecto, ¿sí? Nada representa mejor la transmisión de información memética que una frase de Homero Simpson. Tener hijos es lo máximo, les enseñas a odiar lo que tú odias, ¿sí? Miren cómo esto va construyendo, ¿cierto? Y obviamente, pues esto también va a ser moldeado por la cultura, ¿cierto? Va a ser moldeado socialmente y todo esto también va a ser moldeado por las demás dimensiones de la historia, que son la política, la cultural, la económica y la social, ¿sí? Y toda esta información memética, ¿cierto? También nos construye y nos consolida como seres humanos, ¿sí? Y el meme actualmente, paradójicamente, se ha convertido en un escenario de resistencia a la homogeneización cultural, porque miren que el meme, si bien lo podemos tomar en sorna, si bien lo podemos tomar en burla, si bien lo podemos tomar de forma completamente cómica, el meme siempre va a tener una carga de verdad y el meme siempre va a tener una intencionalidad, ¿sí? Y la intencionalidad puede ser política, la intencionalidad puede ser de crítica social, la intencionalidad puede ser cultural, la intencionalidad puede ser de crítica económica, ¿sí? Lo importante es que podamos analizar y podamos entender lo que nos están planteando los memes, ¿sí? Entonces, ya para cerrar, chicos, esta sociedad de la información y del conocimiento, si bien tiene enormes luces que le ha entregado al ser humano, miren, ustedes pudieron estar en clase gracias a esta sociedad del conocimiento durante los 2 años de pandemia, ¿sí? Y eso es maravilloso y es algo que hace 20, 30 años, incluso hace 10, 15 años, no se podía considerar lograrlo. Si esta pandemia hubiese sucedido hace 20 años, sencillamente los estudiantes
hubiesen perdido 2 años de su vida, ¿sí? Porque las posibilidades de comunicación que hay actualmente no existían en ese momento, ¿sí? Y esta sociedad del conocimiento ha dado avances científicos y tecnológicos que no tienen parangón en la historia y cada vez son más avanzados, ¿sí? Miren, los ejemplos los hay en todo lado, desde el punto de vista de los avances médicos. Hay avances médicos tan locos que hacen flipar en colores al mundo. Lo que pasa es que son avances médicos que, según las estimaciones, solamente podrían pagarlo las 5 personas más ricas del planeta, ¿sí? Por lo que implican. Y no serían accesibles al resto de la población. Entonces, miren cómo todo tiene una intencionalidad económica, ¿sí? Y la ciencia y la tecnología nos ha permitido, ¿sí? Cada vez acercarnos más a esos futuros distópicos e incluso utópicos de las distintas películas. Pero así como esta sociedad del conocimiento y sociedad de la información tiene una gran cantidad de factores a tener en cuenta y que son sus enormes luces, también tiene muchas sombras. Muchas personas plantean, muchos autores actualmente plantean, de hecho lo planteó también Marshall McLuhan, que fue quien planteó todo el asunto de los nativos digitales y los inmigrantes digitales, ¿cierto? Él planteó que si bien Internet y la tecnología nos acerca, también está derivando en la sociedad en la que estamos más solos, ¿sí? Porque es una sociedad de interacciones virtuales, de interacción por dispositivos electrónicos, de interacción por internet, interacción por cadenas de chat, interacción por dispositivos de videojuegos, etcétera, 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 ¿sí? Pero estamos solos, ¿cierto? Objetivamente estamos solos, biológicamente estamos solos, ¿sí? Entonces, miren cómo todo esto y obviamente esto también ha derivado en todo el asunto de la manipulación de la información y las fake news que en Colombia es tan potente y de lo cual vamos a profundizar un poco más al finalizar esta clase. Muy bien, chicos, con eso ya termina la disertación. Espero que les haya gustado. No sin antes recordarles que todos los estudiantes de epistemologías tienen un compromiso de presencialidad en el tiempo y no en el espacio. Es decir, debes asistir a clase, ya sea por asistencia remota o de forma presencial. Y recordemos también los distintos compromisos que se hicieron en todos los grupos, que para colaborar con los estudiantes que están en otras sedes, ¿cierto? Cuando haya disponibilidad de aula híbrida, los estudiantes de Pasto se acercarán a ver sus clases presenciales. Sé que oyes mis pensamientos, Bart. Así que te lo recuerdo. Si pruebo que saliste de clases, te vas al demonio. Sí, eso dije. Puedo pensar cosas que nunca digo. Ya sé que oyes mis pensamientos, muchacho. Miam, 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 miam. Entonces, con eso ya ha quedado todo dicho. Que tengan una feliz, plácida y alegre semana. Cuídense mucho.